descubierto por el EMPA, y hasta los 64. Así que desde los 65 hacia arriba pasamos al EMPAM. ¿Cuál es el objetivo? Recuerdan que tenía objetivos diferentes que nos interesaban en adulto mayor, por ejemplo, que son los que están acá abajo: el deterioro funcional, el deterioro cognitivo, la salud mental, y dentro de la parte funcional nos interesa mucho el riesgo de caídas. Así que estas cosas en las cuales se va a enfocar el EMPAM, además de continuar con lo que ya viene con el control cardiovascular. Además, tiene cosas extra, cosas diferentes. Son funcional, cognitivo, social y salud mental. ¿Ya? ¿A quién va dirigido? Ya lo habíamos dicho, va dirigido a todos los pacientes de 65 años y más, que es el lapso que hoy quedó descubierto por el EMPA. En el EMPA llegamos solo hasta los 64, 11 meses con 29 días. A partir de ahí para arriba quedamos dentro del EMPA. Este se le aplica a todos los adultos mayores. No iba a decir algo, que no vamos luego. Yo creo que queda abogado, somos competitivos. Me voy a sacar 2 veces, yo creo. ¿Qué te sacó? Ya. ¿Cuáles son los componentes diferenciadores del EMPAM? Uno, el nivel cognitivo. Súper importante es que en los adultos mayores hay riesgo de deterioro cognitivo. Y digo riesgo porque no es normal que un adulto mayor tenga deterioro cognitivo. Muchas veces lo pasamos como parte del adulto mayor, el deterioro cognitivo. Y antiguamente incluso le decíamos en demencia senil, como adjudicando a que alguien, adulto mayor o senil, era casi normal tener demencia. Sabemos que eso no es normal. Tienen que mantener, estos pacientes tienen que mantener su estado cognitivo normal. Sí hay algunas cosas que pasan, que a veces se pueden confundir. Una de las cosas bien frecuentes que tiende a pasar en el adulto mayor es el fenómeno que llamamos de punta de la lengua. Se tiende a tener olvido. En algunas está hilando una frase y se le olvida una palabra. Eso tiene varias explicaciones que no van desde el punto de vista cognitivo, o sea, es normal. Inclusive, las personas, como mientras más conocimiento van acumulando, ese fenómeno tiende a ser más frecuente. Fenómeno de punta de la lengua, llamamos de punta de la lengua, que nos queda la palabra, sabemos lo que tenemos que decir, pero no se nos va a olvidar. El tema de pasar de una habitación a otra y que se me olvide, también tiende a pasar más frecuente, pero es reversible, o sea, yo vuelvo a la habitación y me debería acordarlo. Esas son cosas que nos pasan a todos, pero son más frecuentes en el adulto mayor. Y que antes por eso se utilizaban casi como sinónimo, no se le están olvidando las cosas porque es adulto mayor. Entonces eso, para que sepamos que no es normal. Así que tenemos que evaluarlo y se evalúa dentro del EMPAM. Hay varias formas de evaluarlo. Lo que está validado en Chile para ocupar dentro del EMPAM es el Minimenta. ¿Ya? Son algunas preguntas en específicas que yo les voy a mandar después para que ustedes las lean, porque tienen que ir a aplicarlo en algún momento. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan leer cuáles son las preguntas que vienen dentro del Minimenta. Además de eso, hay que hacer una evaluación funcional. La evaluación funcional incluye 2 cosas: el riesgo de caída y la independencia del adulto mayor. La independencia del adulto mayor la medimos con otra escala, el índice de Barthel, que nos da un puntaje. Y ese puntaje nos va a decir, este paciente tiene dependencia severa, moderada, leve. Súper importante entonces para saber qué tan independiente es un paciente. También les voy a mandar la escala y la vamos a analizar, pero desde ya la escala evalúa las cosas que el adulto mayor o todos hacemos en la vida diaria. Podemos vestirnos, podemos ir al baño solos, nos podemos bañar solos. Son preguntas, ¿ya? Entonces hay un ítem de vestirse. Necesito ayuda, lo hago completamente solo, necesito ayuda completa, y así le vamos poniendo puntaje. Y ese es el índice de Barthel. Y por otro lado tenemos que evaluar la marcha. Y ahí hay varias formas de evaluar la marcha. Uno es algo que se llama estación unipodal, que es pedirle al adulto mayor que se ponga en un pie y ver cuánto dura. ¿Ya? Otro es el test de pasar de una silla a otra y también ver cuánto se demora. Lo hacemos poner en una silla, ponemos otra silla enfrente
Tomamos el tiempo, le pedimos que se pare y que vaya a la otra silla. Y vemos cuánto se demora. Y además de eso, preguntas. Le preguntamos si se ha caído en el último tiempo, si necesita ayuda, etc. ¿Por qué es tan importante evaluar la marcha o el riesgo de caída? Porque se ha visto que mientras mayor es el riesgo de caída, está directamente relacionado con la dependencia. Un adulto mayor con alto riesgo de caída, inmediatamente tiene alto riesgo de dependencia. El problema ahí entonces es que un adulto mayor cuando se cae y se produce una fractura, muchas de las veces no vuelve a recuperar la funcionalidad de antes. Si antes era completamente independiente, muchas veces queda con dependencia leve, moderada, y en el peor de los casos se ve. O sea, no se vuelve a levantar. Por eso es tan importante evaluar la marcha. Y ya que estamos hablando, o podemos juntar un poquito farmacología. En farmacología, cuando hablamos de los fármacos de farmacología, hay escalas que se encargan de evaluar algo que se llama carga anticolinérgica. Hay fármacos que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y el riesgo de caídas. Por eso, cada vez que le vamos a dar un fármaco a un adulto mayor, tenemos que meterlo dentro de unas tablas. Ahí, cuando toque el momento, lo vamos a evaluar. Y hay fármacos que aumentan el riesgo a +3 y otros nada. Y eso es súper importante porque con ese fármaco vamos a estar aumentando el riesgo de deterioro cognitivo y de caídas. Así que esa es una de las cosas que hay que evaluar en fármaco y que tiene que ver con esto. Por otro lado, se evalúa lo mismo que evaluamos en todos los pacientes: presión arterial, glicemia, peso, talla, IMC. Importante que el IMC cambie en el adulto mayor. En los adultos, ¿cuándo consideramos un IMC normal? ¿Se acuerdan? Entre más o menos 20 y 25. Ya, 20 25. En el adulto mayor lo subimos un poquito eso. En un adulto hasta 25, de 25 para arriba es sobrepeso. En el adulto mayor le damos hasta 27. 27, normal. Y además el adulto mayor, como también vimos en farmacología un poco, cambia la distribución músculo, grasa. Por lo tanto, también aplicamos IMC diferentes. Así que adulto mayor tiene una categoría de obesidad, sobrepeso y obesidad mórbida diferente, ¿no? Se mueve como 3 para arriba. Entonces de 27 generalmente le decimos sobrepeso y de 30 le llamamos obesidad y así sucesivamente. Cosa diferente al adulto. También evaluamos las redes de apoyo del adulto, ¿no? Si es que tiene un cuidador, si vive solo, con quién vive y si participa en alguna asociación del adulto mayor, junta de vecinos o caja de compensación, cualquier cosa que sea una red social, iglesias también, etc. Por otro lado, el estado mental y emocional. El riesgo de depresión en el adulto mayor sube, ¿ya? Por X motivo, así que se aplica una escala específica que se llama Jesabach. La escala de Jesabach me permite estimar el riesgo de depresión de un adulto mayor. Son una serie de preguntas, un par de preguntas, que si me salen positivas, ese adulto mayor tiene riesgo de depresión y por lo tanto lo tengo que mandar donde corresponde. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que de esto se desprenden derivaciones? ¿Ya? No se desprenden acciones, derivaciones. O sea, si me da Jesabach alterado, no quiere decir que yo tengo que iniciarle fármaco antidepresivo. Lo tengo que derivar a salud mental. Si me da un mini-mental alterado, no quiere decir que tenga Alzheimer. Lo derivo para evaluación de Alzheimer. Y así sucesivamente, de todas estas cosas salen derivaciones a programas del mismo CEFAM, no a atención secundaria, ¿ya? Porque esto es solo pesquisa. Y aquí nos salen confirmaciones diagnósticas. Y por último, la parte sensorial y oral. O sea, como escucha, porque el adulto mayor tiene riesgo de hipoacusia, los dientes, algo importante en el adulto mayor, y visión. Hay programas especiales para visión y para audición, que además de eso son GES. Hipoacusia en el adulto mayor, vicios de refracción en el adulto mayor. Entonces, esto también busca pesquisar. Una de las escalas, ya se la adelantaba, que es importante, es Barthel. Dentro de la escala, 3 escalas importantes. ¿Se acuerdan cómo se llamaban del adulto mayor? 3 escalas importantes. Barthel es una. Mini-mental. Y el Jesabach. Ya, son los 3 importantes del adulto mayor, por si se los pregunto
en algún momento. ¿Ya? Entonces, funcionalidad la vemos con la escala de Bartel. ¿Qué es lo que hace esta? Ve si es que puede o no realizar las actividades de la vida diaria. Y yo también ya se lo adelantaba. Si puede ir al baño solo, si se puede alimentar solo, si se puede vestir solo, si puede la continencia, ¿cierto? Si no tiene incontinencia urinaria, y que también se puede mover por la casa. Entonces eso es lo que evaluamos. Dependiendo del puntaje, mientras más puntaje o menor puntaje. Menos puntaje quiere decir que el paciente tiene dependencia severa, más puntaje e independiente. Por eso aquí lo vemos independiente con 100 puntos, y a medida que vamos disminuyendo, 60 puntos quiere decir que necesita ayuda en todo. Ayuda para vestirse, ayuda para comer, ayuda para ir al baño. Uno de los puntos generalmente más importantes. Obviamente no siempre nosotros podemos, cuando estamos en una consulta de morbilidad de 15 minutos, no se puede aplicar esto completo. Pero uno más o menos le pregunta si se puede vestir solo, comer solo, mover solo. La pregunta más importante es si puede ir al baño solo. ¿Ya? Porque de hecho, si un paciente no puede ir al baño solo, probablemente estamos ya acá, o en moderado, o pasando a severo. Así que si tenemos poco tiempo, y los pacientes generalmente, se supone que morbilidad es consulta específica, son 15 minutos por paciente, donde hay que mezclar todo. Y los 15 minutos hay que empezar, medir, tomar la presión, hacer lo que hay, las preguntas, registrar, hacer la receta y todo eso dentro de los 15 minutos. Ustedes sacan la cuenta, al final quedan en promedio 6 minutos para ver al paciente. Porque dentro de los 15 minutos incluso está ir a llamarlo, ir a buscarlo al lugar. Todo está incluido dentro de los 15 minutos. Entonces queda muy poco para ver, poco tiempo efectivo para ver al paciente. Y el paciente trae muchas preguntas. Ya el paciente no sabe que es una cosa, no. Ya hace todo lo que cree pertinente. Así que por eso es bueno rescatar siempre ya. Si voy a evaluar funcionalidad, aquí le pregunto del baño ya, y los demás paso al otro tema, y así sucesivamente. Por eso es bueno el tema de utilizar los scores. ¿Ya? Así que esto es una. El mini mental también son algunas preguntas específicas, cortitas, pero se llama mini mental, porque hay un mini mental extendido, muchas preguntas, y un mini mental más cortito, que me ayuda a ver si el paciente tiene probabilidad de deterioro cognitivo. Y es importante la palabra probabilidad porque son pesquisas. ¿Y se acuerdan cuál era una característica de las pesquisas? En sensibilidad y especificidad, ¿cómo era? Muy sensible y poco específica. Eso quiere decir que probablemente vamos a pesquisar a todos los pacientes, pero además vamos a meter algunos que no tienen nada dentro de la lista. Por eso de aquí no salen diagnósticos. Por eso él, luego de hacer un mini mental, tiene que ir a una consulta extendida para aplicar ahora algo más específico y descartarlo si usted está dentro del grupo o no está dentro del grupo. ¿Ya? Así que todos estos son altamente sensibles, pero poco específicos, y por eso están las derivaciones. Por eso de aquí no salen diagnósticos, y por eso es importante estas palabritas aquí que dicen probable, sospecha. ¿Ya? Lo que sí puede salir, lo que sí sale de un test sensible son los descartes, porque son altamente, los test sensibles pueden incluir a todos los pacientes, pero algunos que no tienen, los metemos dentro del grupo. Pero la gracia de los test sensibles, la gracia de eso es que los pacientes que no tienen, esos sí me van a salir negativos. Así que, miren, volvamos aquí, por eso esto es tan tajante. Dice, si tiene entre 7 y 8 puntos, sospecha, derivo. Si tiene menos de 6 puntos, probable, derivo. Pero si no tiene, no dice probable, normal. Dice sin deterioro cognitivo. Porque los test sensibles nos ayudan a descartar. Pero si sale positivo, ahí no estamos seguros. Esa es la gracia de eso. Entonces tenemos el mini mental. La gracia de estos test cognitivos, ¿los han visto alguna vez? Neuro todavía no pasa. Es que tienen que evaluar varias dimensiones de la parte cognitiva. ¿Y qué dimensiones tenemos de la cognición? Memoria, y dentro de eso tenemos memoria episódica y memoria semántica. En el Alzheimer, ¿saben cuál de las dos afecta primero?
la memoria episódica. Y ahí es donde entra lo que me pasó, lo que comí ayer, a dónde fui, dónde estoy. Y con el tiempo avanza hacia la semántica, que es el conocimiento. Por eso, cuando alguien tiene Alzheimer, se le olvida, ¿cierto? Si comió ayer, si salió de la casa o dónde está en el lugar. Eso es llamado visoespacial. Se le olvida si apagó la cocina, si cerró la puerta de la calle, pero se acuerda si era profesor de historia, de toda la historia, desde el año 1 hasta el 1500. ¿Ya? Porque la semántica se afecta después. Ese es un dato relativamente relevante, porque si a este paciente se le afecta la memoria semántica antes que la autobiográfica, poco probable que sea un Alzheimer. Hay que pensar en otras cosas. ¿Ya? Que eso lo van a ver después, en qué parte del cerebro se guarda cada uno de los lugares. Y el Alzheimer, todos los tipos de demencia, tienen una progresión específica. Y para términos prácticos tenemos el Alzheimer, la hidrocefalia normotensiva, la enfermedad por cuerpos de Lewis. ¿No? ¿Sí la han escuchado alguna vez? ¿No? Tenemos 4 grandes tipos de demencia. Y tenemos algunas que son pseudodemencias, donde, por ejemplo, el hipotiroidismo, la anemia, la depresión, donde el paciente no tiene demencia, pero lo que pierde es la atención. Por ejemplo, en la depresión perdemos la atención. Y ahí dentro hay preguntas que evalúan la atención. Por ejemplo, cuente desde 100 hacia atrás y reste de 7 en 7. Esa evalúa atención. Ahora igual es complicado. Yo si no estuviera mirando ahí, igual como que uno se le va. No. El gran problema de esto, un buen test para evaluar cognición no debería requerir conocimiento previo. El problema es que es muy difícil evaluar atención, por ejemplo, sin conocimiento previo. O sea, ¿cómo le digo, vaya de 100 hacia atrás, restando 7 en 7, si no sabe sumar? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Así que ahí hay algunas cosas. Nuevamente aquí hay un test rápido, ¿no? Le puedo preguntar, hacer algunas preguntas. Se le olvida lo que comió, dónde está, se apagó el gas y cerró la puerta. Pero hay un test que es rápido y que se ha visto que el que tiene, si está alterado, el paciente ya tiene demencia, altamente probable. Y si está normal, voy a tener que pasar a un segundo test. ¿Por qué se lo nombro? Porque en esto que estamos hablando de que tengo que aplicar herramientas rápidas, que el test del reloj. Es decirle, dibuje un reloj de esfera, póngale los números, 7, 8, 9, 10, 11, y marque las 10:30. Y ahí vienen todas las variaciones del test de reloj. ¿Ya han visto alguna vez variaciones de test? Miren, busquemos. Entonces, si yo estoy apurado, puedo decirle al paciente que dibuje el reloj, y si está alterado, probablemente hay deterioro cognitivo. Miren ahí los números por fuera es una alteración, que miren, todos los números apiñados en un solo lugar. Ahí. Acá, números por fuera. Números que no coinciden, los dibuja para cualquier lado. Hay diferentes tipos de alteraciones. Miren, ahí hay otro con todos los problemas diferentes que pueden haber en el test del reloj. Mírenlo. Ya ese ya está. Nada que decir. Miren este otro de acá. ¿Ya? Así que la mayoría de los test, ustedes se van a dar cuenta que incluye el test de reloj porque es muy bueno. Cuando está alterado, cuando está normal, hay que pasar a otra herramienta. Así que ese es como test rápido. ¿Qué es ABACH? Ya lo hablábamos, es para evaluar el componente emocional, o sea, el riesgo de depresión. Es una versión de 15 preguntas, tamizaje de depresión en geriatría, y los resultados me dan, al igual que el otro,
riesgo de depresión y derivaciones. Alterado quiere decir que tengo que derivar. Normal no tiene depresión. ¿Ya? Ahora, igual es, cuando ustedes vean las preguntas después, son muy subjetivas las preguntas. Muy subjetivas. Y dependen de otros factores muchas veces. Así que ahí hay que ver. Además de eso, en el adulto mayor tenemos que medir la evaluación clínica, antropometría, ya lo habíamos dicho, entre todo lo que medimos en antropometría a un adulto mayor, incluimos algo extra que no lo incluimos generalmente en el resto, que es la sarcopenia. ¿Ya? Es un diagnóstico extra que hacemos en el adulto mayor. La sarcopenia es poco músculo. ¿Ya? Poco músculo se traduce en mayor riesgo de caída. Hay test para evaluar la sarcopenia. Test antropométricos y test de preguntas. Generalmente cuando estoy allá y me toca uno, hago en internet, en Church. Hay un test de sarcopenia que pregunta cosas como subir la escalera, si es capaz de tomar un gato. ¿Ya? Un gato que pesa ahí ellos le asignan alrededor de 4 kilos. Todo ese tipo de cosas van ahí. Y al final uno calcula y le calcula un puntaje y dice, paciente debe tomar enchur. Como que el test arroja que todo el mundo tiene que tomar enchur. El tito que dice, no tiene riesgo de sarcopenia, pero para prevenir, receta enchur. Y después, ¿tiene sarcopenia? Que tome 2 enchur. Así que a la larga la conclusión es tomar enchur. Ese es el problema de utilizar un test que está dado por una empresa. Metabólicos, glicemia en ayuno, tamizaje, prediabetes, hacemos lo mismo, los valores siguen iguales, ¿ya? Todo es lo mismo lo demás. Presión arterial, también tenemos, y sensorial, que era lo que yo les había comentado. Tenemos que preguntarle por la agudeza visual y por auditivo. Normalmente no hacemos estos tests que aparecen aquí, sino que los derivamos a que se hagan los tests, ¿ya? Por varios motivos, porque estos tests están estandarizados. Hay una cartilla pegada en la esquina, tiene que estar a una cierta distancia, pedirle que se tape un ojo, el otro, y normalmente no tenemos las condiciones para hacer eso, así que se deriva para que se haga eso. Pero también deberíamos medir la agudeza visual y auditiva. Dentro de la red de apoyo, tenemos que evaluar con quién vive, solo o acompañado, si tiene un cuidador o tiene capacidad de tener un cuidador principal, participación en redes sociales y la situación económica del paciente. Y dependiendo de eso, se pueden activar algunas redes o activar algunas acciones en APS. Dentro de lo más importante es el trabajo que realiza la trabajadora social. La trabajadora social puede hacer una visita domiciliaria y además puede buscar red de apoyo cercano. ¿Ya? Pueden meterse en algunas bases de datos y buscar si tiene un hijo, un familiar o alguien, ponerse en contacto. A ver si alguien puede cuidarlo. E incluso se pueden iniciar programas, ya dependiendo del caso, programas como para institucionalizar al paciente, meterlo en una silla, ¿ya? Y eso es lo que dice ahí, activar programas de visita domiciliaria. O sea, dentro de esto, una de las cosas más, el trabajo más importante, podríamos decir, está dado por la trabajadora social. Y al adulto mayor, al final de todo esto, lo clasificamos en grupos. Lo podemos clasificar como un autovalente sin riesgo, o sea, es autovalente y además no tiene riesgo de pasar a ser dependiente. O puede ser autovalente con riesgo, o sea, a pesar de que hoy es autovalente, tiene riesgo de caerse y dejar de serlo. Así que, bueno, ponemos ahí, por eso dice, tiene algún factor detectado. Ya sea por los fármacos, porque consume fármacos con alta carga anticolinérgica, por talleres, o sea, por condiciones de la casa, etc. ¿Dónde ocurre? Cuando se hacen visitas domiciliarias, o aquí dice consejería. Dentro de la consejería se incluye algunas medidas en el hogar y para deambulación. Las medidas de deambulación, hay un programa GES que incluye órtesis de ayuda, o lo que llamamos ayuda técnica para mayores de 65. O sea, si un adulto mayor tiene riesgo de caída, se le puede dar un bastón, ya sea bastón de mano, un bastón canadiense, un burrito,
una silla de ruedas. Y con todo lo que puede ser, o sea, se le puede dar un bastón unipodal con 3 patas, se le puede dar un burrito fijo con ruedas, ¿ya? Así que tenemos un arsenal grande que se le puede indicar al paciente. Y además de eso, algunas modificaciones en la casa. ¿Dónde creen ustedes que siempre las consejerías van indicadas a darle, o a qué lugar de la casa? El baño. ¿Ya? Uno de los lugares donde más ocurren las caídas es en el baño. Se recomienda pasamanos en el baño, puertas que se puedan abrir hacia ambos lados, ¿ya? Cierran la puerta y nadie puede entrar después, peor, ¿cierto? Ojalá vivir con alguien. La ducha, realmente no tiene que ser un lugar ventilado, ocurre bastante, y de hecho esto ocurre en los pacientes jóvenes, que se duchan con agua caliente, lugar mal ventilado. Con el paso del tiempo el ambiente se llena de vapor, eso disminuye la carga de oxígeno y ocurren desmayos y hipotimia. Eso ocurre tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos mayores. Y también ocurre que dentro del baño, como el ambiente está tan húmedo y caliente, cuando salimos del baño ocurre un cambio en los vasos sanguíneos, que antes estaban vasodilatados, salimos a un lugar frío, ese vaso contrae y eso genera una respuesta vasovagal y hay riesgo de hipotimia. Siempre recuerdo el caso de una niña que teníamos hospitalizada, que tenía alrededor de 16 años, se había bañado también con agua caliente, alto vapor, vivía en una zona rural, en un barral, así que se calefaccionaban con un brasero. La niña se bañó, se mareó y cayó arriba del brasero. Y la estuvo hospitalizada varios meses porque tuvieron que hacerle reconstrucción porque cayó con la parte más ancha. Y hubo que hacerle reconstrucción porque tenía horrible, hubo que ponerle los tejidos y eso quedó ahí para siempre. De hecho, perdió la zona del pezón y el areola de un parche. Así que ocurre en adulto mayor y en jóvenes. Riesgo de dependencia, deterioro cognitivo, funcional, ahí hay que derivarlo, y ya dependiente. Si el paciente ya es dependiente, también hay un programa para pacientes postrados o para dependencia severa, que es lo correcto, ¿ya? Y hay también un programa para dependencia leve a moderada. Así que todos los grupos estarían cubiertos por algún programa en especial en APS. Y si un paciente es autovalente sin riesgo o autovalente con riesgo, también hay programas para que se mantengan así. Hay un programa especial que se llama Más Adulto Mayor, donde hay principalmente kinesiólogos y otros profesionales, enfermeras, fonoaudiólogos, que le ayudan a mantenerse cognitivamente funcionales y físicamente funcionales. Además de todo eso, ¿cierto? De todo lo que incluye el EMPAM, hay GES que vienen a reforzar esto. Ya les nombré 2. Hay un GES de audición y ¿qué es lo que hace ese GES? Si el adulto mayor necesita un audífono, se lo da. Y visión de refracción, que es lo que incluye la evaluación, y además lentes si lo necesita. Además de eso, un tercer GES, que esto yo se lo voy a preguntar, ¿qué GES hay que ayudan a estos programas? Ayuda técnica en mayor de 65. Si el adulto mayor tiene riesgo de caída y necesita una ayuda técnica, también lo incluye. Y ustedes, ya en algún momento me parece que hablamos de lo que es el GES, ¿cierto? Son patologías protegidas por ley. Y se protegen en varios ámbitos: acceso, oportunidad, protección financiera y calidad de la atención, con plazos definidos y acciones definidas, que es diferente a lo que pasa en el resto. Aquí están protegidas por ley. Así que estas vienen a complementar las acciones que se hacen en atención primaria. Además, podríamos agregar otras que se hacen, otros GES, como el GES de hipertensión y el GES de diabetes, que también vienen a complementar lo que se hace en el adulto. ¿Ya? Y además, que son esos 2 que están ahí. Algunos GES especiales, como cáncer cervicuterino en el adulto. Tenemos el GES de cáncer de próstata para el hombre, cáncer cervicuterino para la mujer, y además tenemos cáncer colorectal, que
lo que se incluye en APS es un tamizaje. Es un mal tamizaje, pero es el que hay, que es un test de sangre oculta. Si el test ¿Qué es eso? es hacer un test donde se toma un poquito de deposiciones de caquita, y si sale positivo quiere decir que el paciente está botando sangre por la deposición. Puede que esa sangre no sea ni cerca de un cáncer de colon, pero es lo suficientemente, es lo más costo efectivo que tenemos. Digo un mal porque todos los evaluaciones que hay sobre qué tan bueno es hacer ese test no salen muy bien. Eso quiere decir que se nos pasan pacientes. Pacientes que tienen cáncer de colon pueden salir negativos y pacientes que no tienen cáncer de colon pueden salir positivos. O sea, sensibilidad y especificidad no es tan buena como todo el resto de los tests que tenemos, pero es costo efectivo. Pesquisamos a la mayoría y es barato. Porque ¿cuál sería un buen test? Colono, que es caro, invasivo y no podríamos hacérselo a todos los que tienen sospecha. Por eso, si bien el test de sangre oculta no es el mejor en sensibilidad y especificidad, es lo mejor que hay si lo combinamos con costo efectividad. ¿Ya? Que creo que lo hablábamos algunas clases anteriores, cómo determinábamos qué ingresar como test de tamizaje o no. Y nos fijábamos básicamente en dos cosas: sensibilidad y especificidad, costo efectividad. Y agregamos ahí en medio el NNT, el número necesario para tratar. ¿Ya? Entonces, además, en APS tenemos varios GES que nos ayudan. ¿Ya? Esta hipoacusia, ya se lo había dicho. Tenemos otra cosa que ocurre en el adulto mayor: artrosis. Hay GES de artrosis de cadera y rodilla que incluyen dos cosas: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, para quien lo necesite. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico, que es una prótesis, y tratamiento médico, que es medicamentos químicos. Son las dos cosas principales. Depresión en mayor de 15 y depresión en el adulto mayor también están dentro del GES. Y cataratas en el adulto mayor. Si tiene una catarata, también está incluido dentro del GES. O sea, tenemos harto GES que ayuda a todo lo que hemos hablado de pesquisa en atención primaria. Así también hay GES, que no lo hablamos mucho, pero GES de adolescentes y GES en niños, aunque hay menos que en el adulto mayor. Cuando ustedes vean después se van a dar cuenta que la mayoría de los GES dice en mayores de 15. Casi todos los GES son para mayores de 15 y tenemos mucho menos para menores de 15. ¿Ya? Salud mental y cardiovascular también tenemos ahí, y eso incluye acceso a tratamiento, psicólogo o psiquiatra, si lo amerita. Esquizofrenia. La esquizofrenia, hay un GES que es para el primer brote, solo para el primer brote. A partir del segundo brote de esquizofrenia hay que seguirlo en APS o en COSAM, que también es parte de APS. COSAM es Servicio de Salud Mental y Atención Primaria. ¿Ya? Y Alzheimer y otras demencias también es de APS. Y eventualmente atención secundaria si APS lo considera. Así que todo esto también es de APS. Y esquizofrenia a partir del segundo brote. Eso podríamos decir que es entre adolescente y adulto, porque generalmente los primeros brotes de esquizofrenia ocurren o en la adolescencia o en la adultez. Así que ahí quedamos compartiendo eso. ¿Qué otros programas hay para el adulto mayor y para el adulto? Actividad física, ya les había dicho, el programa Más Adulto Mayor es actividad física para el adulto mayor. Programa de alimentación saludable. De hecho, hay el PACAM, que es programa de alimentación complementaria del adulto mayor. O sea, hay alimentos para el adulto mayor. Y inmunizaciones para el adulto mayor. Además, tenemos prevención primaria, prevención secundaria. Tenemos promoción, que es la alimentación saludable. ¿Ya? Y eso es todo lo último del EMPAC. Y con eso ya quedamos listos con las herramientas de pesquisa, atención primaria y secundaria y promoción en atención primaria. Listo para la prueba que viene el mismo día de la prueba. Y más encima la prueba dura como 1 hora, va a ser de 2:30, de 3:30 a 4:30. Después van a tener que esperar 5:30, 2 horas y llegan a la prueba. Profe, una décima.
No sé si los que no podrían llegar a hacer, para que no salgamos más tarde. Son dos nomás los extras. ¿Cuántos extras habrá? Podrían ponerse en contacto con los extras. Ustedes pueden, al menos. Ustedes pueden, pero me dicen después, porque no quedamos nada. Pero ustedes pueden, más temprano si lo hicieron más temprano. Como para que todo el curso no tenga que esperar tanto para quedarse. Y lo haríamos seguir. Porque tenemos una décima. ¿Ah? Sí, tenemos una décima. ¿Por qué una décima? Por ser muy responsables. Por haber venido a clase. No, por quedar, voy a hacer su. Por quedar, Ya voy a pasar la lista y a